Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar con el módulo 1 de la materia de Derecho Civil 2, Obligaciones. Los voy a acompañar durante este trimestre en el proceso de enseñanza y aprendizaje y conocimiento de una materia muy bonita que tiene que ver con el Derecho Civil 2, denominado Derecho Civil 2, Obligaciones. Las obligaciones están íntimamente vinculadas a la satisfacción de las necesidades humanas. Es obvio que el derecho de obligaciones surgiera en las comunidades más antiguas y constituye una de las ramas del derecho privado con mayor tradición y sistematización. El derecho de obligaciones, por ser eminentemente abstracto, es la rama del derecho que más conserva las primitivas concepciones del derecho romano. Ya sabemos que los primeros orígenes del derecho de obligaciones están o datan del derecho romano. Difícil sería precisar el origen más antiguo del derecho de obligaciones o el pueblo o comunidad donde surgió primero, pues nadie ha llegado hasta nuestros días desde esas primeras etapas. A medida que los pueblos primitivos se van organizando, las estructuras jurídicas van apareciendo en las primeras sistematizaciones. En nuestros días se conocen normas de legislaciones babilónicas y sin duda en las ciudades de Grecia también se disponían de estructuras y sistemas relativamente avanzados. En Roma es donde se profundiza el estudio de las obligaciones y se organizan sus estructuras y se crean sus mejores figuras. Entonces ya sabemos que el derecho romano es uno de los que más tiene, donde se fundamenta el origen del derecho de obligaciones. Las instituciones romanas, desde el derecho, desde el origen de las obligaciones, perduran en la mayoría del derecho moderno. Es en Roma donde se estudia más a fondo el derecho de obligaciones y se crea la base de la teoría general de las mismas. Los estudios efectuados posteriormente, incluido el derecho moderno, enfocan las obligaciones de una manera más científica y con una mejor sistematización. También tenemos que el derecho de obligaciones es una obligación que está constituida por la necesidad en que se encuentra una persona natural o jurídica, incluyendo el Estado, de exigir a otra hacer o no hacer una cosa o actuación determinada. Posteriormente, el Código de Napoleón es el monumento jurídico más importante del siglo XIX y representa las tendencias sistemáticas en el campo de las obligaciones y marca el principio del sistema codificado y su influencia pronto se dejará sentir en todo el mundo. Entonces tenemos por allí el Código de Napoleón. La unificación política de Italia trae como consecuencia la promulgación del Código Civil Italiano de 1865, poderosamente influenciado por el Código Napoleónico, incorporando la más avanzada doctrina de la época. En Alemania también es tardía y se promulga el Código Civil. Posteriormente, en el año 1942, el Código Civil italiano se aparta en muchos aspectos y en la evolución de la legislación venezolana tenemos que primeramente se extiende hasta la creación de la Gran Colombia. Posteriormente comprende desde la Gran Colombia en el año 1862, cuando se promulga el primer Código Civil, y posteriormente tenemos los Códigos Civiles de 1862 y de 1867. Posteriormente tenemos la etapa comprendida de los códigos de 1873 a 1922, ambos inclusivos. Y luego tenemos el Código de 1942. El Código venezolano de 1942 estuvo influenciado con los doctores o los juristas Morales Pérez Alfonso, Urbaneja, quienes después de 5 años de trabajo presentaron al Congreso Nacional el Código Definitivo para ese año de 1942. Tenemos el Código Civil venezolano vigente que data del año 1982 en materia de obligaciones. Es un código derivado del Código de Napoleón. Es depurado y mejorado por el Código Civil italiano, modernizado y puesto al día por el proyecto franco-italiano y una profunda legislación española. Entonces podemos decir que a partir de 1982 tenemos el actual Código Civil. Para continuar hablando acerca de lo que es el derecho de obligaciones, entonces vamos a continuar con lo que es el concepto de lo que es las obligaciones. La precisión del derecho de obligaciones, pues sus soluciones tienden a ser siempre exactas e invariables al punto de ser frecuentemente llamado la matemática del derecho, por la naturaleza precisa de las soluciones que aporta.
El derecho de obligaciones se desarrolla partiendo de principios básicos que van ampliándose a medida que se profundiza su estudio. Por ello se requiere de una cabal comprensión de cada tema antes de abarcar los temas siguientes, y todos los temas van ligados entre sí. El derecho de obligaciones, tenemos otra definición por aquí, que es la definición romana clásica, que dice que la definición romana es la que se encuentra en las Institutas de Justiniano. La obligación es un lazo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Dice que el derecho de obligaciones es importantísimo porque la obligación es una institución jurídica que tiene mayor vigencia y un mayor campo de aplicación, pues a través de ella los hombres en sociedad satisfacen las más variadas necesidades de la vida ordinaria. Y es una rama de la ciencia jurídica, es la más importante del derecho privado y recibe comúnmente el denominado nombre derecho de obligaciones. Tenemos también la clasificación del derecho de obligaciones. La teoría general de obligaciones estudia los aspectos o facetas que presentan las obligaciones. La teoría general de las obligaciones abarca el estudio y análisis de la obligación en sí misma, su estructura, sus clases, los efectos que produce y la extinción de la misma. El derecho de obligaciones también comprende el estudio de la teoría del derecho de obligaciones y la teoría general del contrato, constituido por las normas que regulan todos los contratos y sus categorías. Tenemos por ahí que el derecho de obligaciones es universal y que es una obligación. Entre las definiciones modernas tenemos que nos dice es aquella relación jurídica por la que dos o más personas se obligan a cumplir y adquieren el derecho a exigir determinadas prestaciones. También se denomina como la relación jurídica o lazo de derecho en virtud de la cual una persona denominada deudor se compromete frente a otra denominada acreedor a cumplir en su obsequio o beneficio una determinada conducta o actividad. También tenemos que es una necesidad jurídica que por efecto de la cual una persona está sujeta respecto a otra de una prestación, sea positiva o sea negativa, es decir, o un hecho o una abstención, o como dice el código, a dar de hacer o no hacer alguna cosa. También dice que la obligación es un lazo de derecho que nos constriñe a hacer algo, ¿sí? Estas son las teorías que tenemos de obligaciones. También dice que la obligación es un vínculo pecuniario. Por aquí tenemos de derecho pecuniario. La obligación es un vínculo de derecho pecuniario que tiene que ver con relaciones económicas, ¿verdad? Entonces, la obligación también tiene unos caracteres. También tiene que ver con el elemento subjetivo compuesto por los sujetos o personas de la relación obligatoria. Está integrado por todos los sujetos de la obligación, las personas del deudor y del acreedor. Desde el punto de vista del deudor, existe una obligación de parte del acreedor y existe un derecho de crédito. Deudor es la persona que se compromete a realizar una determinada actividad o conducta o una prestación en provecho o a favor del acreedor. Es llamado sujeto pasivo porque sobre su patrimonio va a recaer la acción del acreedor en caso de que no cumpla y hay una sujeción potencial de su patrimonio en caso de incumplimiento. Los deudores pueden ser varias personas, pueden estar obligados cada una por aparte, siempre que la obligación sea divisible, en cuyo caso se denominan deudores mancomunados, o pueden estar obligados cada uno por su totalidad por la totalidad de la prestación, que se denominan deudores solidarios. El artículo 1221 del Código Civil nos habla de la solidaridad, no se presume, y el artículo 1223 nos habla de la regla general de la mancomunidad. Los acreedores también pueden ser varios, pueden tener derechos y a exigir una sola parte de la prestación. El acreedor es la persona en beneficio del cual el deudor va a realizar la conducta o actividad a que se ha comprometido. Es denominado sujeto pasivo. Si el deudor no le cumple dicha actividad o no cumple dicha conducta para la cual está establecida,
puede tomar la iniciativa de acudir ante los órganos jurisdiccionales, tribunales en este caso, para obligar al deudor mediante la agresión a su patrimonio, es decir, por intermedio de una acción de derecho o acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado. Los sujetos de obligación, tanto el deudor como el acreedor, deben ser personas determinadas. Sin embargo, excepcionalmente pueden ser simplemente determinables. Es el caso de las obligaciones ambulatorias o pro terreno, en las cuales la determinación está vinculada a una cosa, generalmente a un derecho real. También tenemos los elementos, así como tenemos elementos subjetivos, tenemos el elemento objetivo, compuesto por las diversas prestaciones, o sea, las diversas actividades o conductas. Se compromete o conducta en que el deudor se compromete a cumplirle al acreedor y la forma del contenido de las obligaciones son innumerables. Las prestaciones. Los romanos llegaron a establecer una clasificación de las diversas actividades o conductas a desarrollar que tiene que ver con las prestaciones de dar, son aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho real. En este caso se tenía la servidumbre, el usufructo, el uso o habitación y la hipoteca. Tenemos las prestaciones de hacer, son todas aquellas actuaciones del deudor que constituyen una actividad personal, que no implica la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Y tenemos las prestaciones de no hacer, que son aquellas que consisten en una abstención por parte del deudor en una actuación negativa. En ella el deudor se compromete precisamente a no efectuar determinada conducta o determinada actividad. El cumplimiento de ciertas prestaciones de no hacer es definitivo. Por ejemplo, en este caso solo no hacer o no revelar un secreto, por ejemplo, una fórmula. También tenemos por allí elementos propiamente jurídicos, o sea, el vínculo o relación jurídica que enlaza a las personas sujetas de obligación. Uno de los elementos constitutivos de la obligación es el vínculo, atadura o lazo de derecho que une a las personas, acreedor y deudor, y podemos decir que el vínculo es un elemento esencial, es la noción de obligación y explica la sujeción o sometimiento que tiene el deudor a la necesidad de cumplirle al acreedor una determinada actividad. Conducta o prestación que se ha comprometido y el poder jurídico que tiene el acreedor de obligar al deudor a cumplir mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales. Esto constituye una restricción a la libertad del deudor, pues debe observar una conducta determinada frente al acreedor. La evaluación económica de la obligación. Por aquí vamos a tener la obligación económica de la obligación. Toda obligación tiene que ser apreciable en dinero, pues la imposibilidad de cumplimiento en especie dará lugar al pago de daños y perjuicios. Y la susceptibilidad de la concepción personal del vínculo, que tiene que ver con la responsabilidad, y tenemos la responsabilidad del deudor. Es decir, si el deudor no cumple su obligación, responderá con su patrimonio. El patrimonio del deudor responderá por su incumplimiento. Cuando el deudor no cumple su obligación, el acreedor tiene el derecho o facultad de hacer efectiva o agredir jurídicamente su patrimonio. Para hacer efectiva, ¿qué? La creencia. Como se explica al estudiar la naturaleza del vínculo, es importante saber que por patrimonio se entiende la universalidad jurídica, la constituida por el conjunto de todos los bienes que integran el patrimonio de una persona. Lo integran cosas, derechos, acciones y todo aquello susceptible de valor económico. Ha sido definido como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona que tengan utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria. Entre los requisitos en cuanto al patrimonio, para volver aquí, en cuanto al patrimonio, el deudor debe poder satisfacer. El patrimonio del deudor debe poder satisfacer las obligaciones a favor de los acreedores. Cuando el pasivo es mayor que el activo, el deudor difícilmente podrá cumplir su acreencia y podrá cumplir con todas las obligaciones que se le impongan, a menos que el futuro su situación patrimonial pues mejore. En materia civil, basta que el pasivo sea mayor que el activo para que el deudor se considere insolvente. La insolvencia pierde el beneficio de plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Esto lo tenemos en el artículo 1215 de nuestro Código Civil. Por aquí tenemos los requisitos de la prestación. La prestación debe ser posible. La prestación debe ser lícita. La prestación debe ser determinada o determinable. La prestación debe ser determinada o determinable.
También debe ser valorable económicamente y debe corresponder a un interés legítimo del acreedor. El vínculo, ya hablamos acerca del vínculo, que es el lazo, relación que une a las personas, o sea, es el lazo entre el acreedor y el deudor, y es considerado como una relación entre las personas o sujetos de la obligación, mediante el cual el acreedor tiene un poder jurídico sobre la persona del deudor. Para hablar de un tema importante que también se encuentra allí, tenemos lo que es la fuente de la obligación. Sabemos que la fuente es todo lo que emana, todo lo que surge de ello precisamente. Y tenemos aquí como fuentes todo hecho o actos de la vida real que, enfocados desde un punto de vista jurídico, son susceptibles de producir obligaciones. Constituyen las fuentes de las obligaciones. Todo hecho del hombre capaz de producir obligaciones es una fuente de obligaciones. También tenemos que para que exista una obligación y ésta pueda producir sus efectos jurídicos, es necesario que la misma esté consagrada en el ordenamiento jurídico vigente. No podemos hablar de una obligación que no esté consagrada en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Existen muchas clasificaciones acerca de las fuentes de obligaciones, pero vamos a hablar acerca de las clasificaciones más actuales, que es la clasificación de nuestro Código Civil del año 1982. Ahí tenemos la clasificación de Josserand, tenemos las clasificaciones de algunos ordenamientos modernos, clasificación de Sabatier, los códigos modernos, el Código Civil, se puede dividir en varias etapas o en dos etapas, el Código de 1862 hasta el Código de 1922 y posteriormente el Código Civil de 1942. Tenemos la etapa de Código Civil comprendido entre 1862 y la etapa de 1922. Y la clasificación en el Código Civil de 1942, que tiene que ver bastante con lo que es el proyecto franco-italiano. Dice que todas las clasificaciones de las obligaciones son útiles porque pueden ayudar a comprender el tema. Se han desechado algunas categorías que tienen que ver con delitos, cuasidelitos o cuasicontratos. El pago de lo indebido y la gestión de negocios tampoco constituyen unas fuentes autónomas de obligaciones. La gestión de negocios es una especie de enriquecimiento combinado con la declaración unilateral de voluntad. Y ciertas categorías que algunos autores han tomado como fuentes autónomas de representación no han tenido mayor acogida en la doctrina. Y la ley como fuente inmediata, porque la ley es la primera fuente, permite ubicar aquellas obligaciones que no tienen cabida en las demás categorías. Entonces, allí tenemos lo que tiene que ver con las obligaciones, también tenemos el patrimonio, porque si vamos a hablar de obligaciones, netamente tenemos que hablar de patrimonio. Se entiende como la universalidad jurídica constituida por el conjunto de bienes de una persona, que eso ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con los activos y los pasivos de una persona. Se supone que cuando nosotros establecemos una obligación, en medio de esa obligación existe un vínculo económico, que precisamente es el que vamos a constreñir a la realización. Y tenemos también el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos algo que tiene que ver con la parte de las obligaciones, obligaciones naturales, tenemos según estén sometidas o no a modalidades, obligaciones puras y simples, obligaciones a término, que cuando se establece una fecha condicionada, obligaciones condicionales, obligaciones a término, son aquellas cuyo cumplimiento o ejecución dependen de la realización de un acontecimiento futuro, y cierto, o sea, es una fecha exacta. Las obligaciones condicionales o condicionadas son aquellas cuya existencia depende de la realización de un acontecimiento futuro, incierto, que se denomina condición. Debe existir una condición. Ejemplo, si fulana persona o X persona muere en cierto tiempo. La condición puede ser suspensiva, en cuyo caso la obligación no produce efectos si no se cumple. ¿Sí? Según la pluralidad de objetos, las obligaciones tienen obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Las conjuntivas son todas aquellas que recaen sobre varios sujetos y para el deudor. Para que se cumplan, el deudor debe realizar diversas prestaciones que constituyen los respectivos objetos. También tenemos las obligaciones alternativas. En estas existen varios objetos sobre los cuales el deudor se obliga a cumplir una determinada prestación. La obligación del deudor recae sobre varios objetos. Tenemos las obligaciones facultativas. Esta obligación parece tener dos objetos, pero en realidad tiene solo uno, pues el deudor tiene la facultad de cumplir la obligación efectuando una prestación distinta de la que contrajo. También tenemos por aquí, según la pluralidad de sujetos, tiene que ver las obligaciones conjuntas o las obligaciones mancomunadas.
Y las obligaciones solidarias. Las obligaciones conjuntas o mancomunadas son aquellas donde existen, se las tengo por aquí, donde existen varios deudores o varios acreedores y la prestación se divide entre los diversos sujetos integrantes de la relación obligatoria. Es decir, la obligación se divide en varias cotas o en varias partes como sujetos existen en la obligación y se descompone en una serie de vínculos jurídicos objetos de esta. También tenemos las obligaciones solidarias que constituyen una excepción al principio general de la divisibilidad de las obligaciones, cuando tienen pluralidad de sujetos representados por las obligaciones conjuntas o mancomunadas. La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser constreñido al pago de la totalidad y el pago por el solo hecho de ellos los liberta a todos del pago de la totalidad de la deuda. También tenemos las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Entre las obligaciones divisibles son aquellas que pueden dividirse en partes o son susceptibles de ejecutarse por partes. Y las obligaciones indivisibles son aquellas en las cuales el objeto no puede dividirse en partes o no son susceptibles de ejecutarse en partes. También tenemos las obligaciones según la fuente, contractuales o extracontractuales. Cuando hablamos de obligaciones contractuales son aquellas derivadas de un contrato. La celebración de las partes en un contrato. Por ejemplo, la obligación de pagar una cosa, la obligación de entregarnos la cosa vendida que nació del contrato de compraventa. Las obligaciones extracontractuales es para aquellas derivadas del hecho ilícito, comprendiendo el abuso de derecho, denominadas también obligaciones delictuales. Y tenemos otras que son las obligaciones pro terreno y las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias tienen por objeto sumas de dinero y merecen un análisis más profundo porque es un tema bastante... En un momento, o sea, dice que la obligación pecuniaria podía entenderse como una obligación de dar transferencia de propiedad de la moneda metálica. Hoy en día es como una obligación de hacer. El cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de la obligación es también denominado en doctrina pago de la obligación. En este sentido, el pago de la obligación no consiste solamente en la transferencia de una suma de dinero del deudor al acreedor. Ello no es más que el pago de un determinado tipo de obligaciones. Son aquellas que tienen por objeto una suma de dinero, sino la ejecución de la obligación. El pago de la obligación, dice que el pago es sinónimo de cumplimiento. Sin embargo, la doctrina ha reservado con mucha frecuencia el término pago para determinar los efectos distintivos de la obligación. Dice que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas y el deudor es responsable de daños y perjuicios en casos de convención. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1264 de nuestro Código Civil. También tenemos que el cumplimiento en las normas, el cumplimiento en especie que consiste en la ejecución de la obligación tal como fue contraída y el cumplimiento por equivalente o mediante equivalente que consiste en el pago de los daños o perjuicios causados al acreedor por el no cumplimiento de la especie de la obligación. El cumplimiento de la especie de la obligación tiene prioridad sobre el cumplimiento por equivalente. Por aquí tenemos también el incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento? El incumplimiento de las obligaciones es uno de los efectos primarios de las mismas. Sus fundamentos son aplicables a todo tipo o clases de obligaciones. Pero para hablar, vamos a hablar primero de las... Vamos a volver nuevamente aquí al tema del cumplimiento. El efecto fundamental del cumplimiento es la extinción de la obligación. Yo cumplo y se extingue la obligación. De allí que se afirme que el cumplimiento de la obligación es el modo de extinción por totalidad de las mismas. Libera al deudor. La extinción de las acciones del acreedor para obtener el cumplimiento forzoso de la obligación. También tenemos las formas generales de cumplimiento de las obligaciones. Desde el punto de vista de la ejecución de la prestación del contrato como tal del contrato como se produjo. Cumplimiento o ejecución en especie, llamada también ejecución específica, y cumplimiento o ejecución equivalente o por equivalente. Cumplimiento voluntario, cumplimiento forzoso, cumplimiento directo o cumplimiento indirecto. Y desde el punto de vista de la ejecución prestada tenemos el cumplimiento en especie, llamado también ejecución específica, y el cumplimiento o ejecución equivalente o por equivalente.
La ejecución en especie consiste en la ejecución de la obligación exactamente como se ha contraído. La prestación se cumple en el terreno de la realidad del mismo modo y la misma forma como se contrajo. Por lo menos el ingeniero se compromete a construir un edificio con todas las características, detalles y circunstancias pautados en el contrato. Entre los principios que rigen el cumplimiento tenemos el cumplimiento de ser idéntico a la prestación pactada. No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual o sea equivalente a la que estamos ofreciendo. También tenemos el principio de integridad, que nos habla de que el cumplimiento debe ser completo, debe ser íntegro, es decir, debe comprender toda la prestación comprometida. También tenemos el cumplimiento tardío, no satisface el interés del acreedor. Y las obligaciones cuyo cumplimiento en especie presenta la particularidad de que solo puede ser efectuado por el propio deudor, o sea, mediante una ejecución directa, y el deudor se niega a cumplirlas. En caso de no cumplirse estas obligaciones, la ejecución en especie solo podría efectuarse mediante el empleo de la fuerza física sobre el deudor. ¿Sí? Entonces ya sabemos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento. Dice que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. Cumplimiento en especie, el deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención o en caso de incumplimiento por equivalente. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución. Y el cumplimiento por equivalente procede en todos los casos en que no es posible el cumplimiento en especie. También tenemos por aquí lo que tiene que ver las obligaciones de cumplirse exactamente como han sido contraídas. Este ha sido uno de los principios elementales que están establecidos en nuestro Código Civil. También tenemos por aquí lo que tiene que ver con la parte de la ejecución de las obligaciones, y tenemos la ejecución más forzosa en materia de obligaciones. Ajá, tenemos lo que es la parte del incumplimiento. Tenemos las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer o de no hacer, cumplimientos por equivalente, cumplimiento forzoso de las obligaciones. También existe un cumplimiento forzoso. La ejecución forzosa de la obligación implica el derecho del acreedor de intervenir por intermedio de los órganos jurisdiccionales del Estado en el patrimonio del deudor para obtener el cumplimiento de la obligación contraída. Toda obligación es susceptible de ejecución forzosa y esta procede en todos los casos en que el deudor no cumpla voluntariamente con su obligación. El cumplimiento forzoso puede ser de especie o por equivalente. Tenemos que revisar también el 529, el 531 del Código Civil. Y el cumplimiento forzoso de las obligaciones de dar, tenemos la obligación que recae sobre un cuerpo cierto o que recae sobre un cuerpo ingeniero. Si la obligación de dar recae sobre un cuerpo cierto, si está aquí, hablamos del patrimonio del deudor. Ahora vamos a hablar de formas generales de incumplimiento, según su naturaleza, según su duración, según su origen, que consista o no en hechos o causas imputables al deudor. Y tenemos del incumplimiento voluntario. En la inejecución de la obligación por hechos, obstáculos o causas sobrevenidas posteriores al nacimiento de la relación obligatoria, que son independientes de la voluntad del deudor y que por lo tanto no se le puede imputar a este, se denomina causa extraña no imputable. Cuando hablamos de la causa extraña no imputable es precisamente cuando existieron obstáculos o causas o situaciones sobrevenidas que no tienen nada que ver con la voluntad del deudor, sino que simplemente son circunstancias o situaciones que se pueden denominar la causa extraña no imputable. Esto es prácticamente lo que es el tema 1, que cerramos con incumplimiento involuntario, que es la inejecución de la obligación por hechos obstáculos. Es importante que revisen este tema de la causa extraña no imputable. Del incumplimiento voluntario y el incumplimiento culposo. Con esto terminamos el módulo 1 de la materia civil 2.